Hola, espero estés muy bien. En la sección anterior habíamos visto la creación de bases de datos y hoy en esta sección vamos a ver cómo crear un nuevo proyecto en mi servidor y que se lea automáticamente en mi cliente, cómo también conectar la base de datos que creamos anteriormente con nuestra plataforma web y vamos a simular la creación de un login para que empecemos a comprender cómo es este paso de datos entre el servidor y el cliente. Empecemos. Lo primero es crear una carpeta que nos ayude a identificar el proyecto que vamos a trabajar. Yo puedo venir acá y decirle que me ejecute el localhost slash proyecto. Si yo le doy clic, mira que me dice que proyecto no existe y es porque no he creado todavía la carpeta que va a contener el proyecto. Para eso voy a ir a equipo, disco local C, SAMP, htdocs. Dentro de htdocs voy a dar clic derecho, nueva carpeta, y aquí en htdocs lo que voy a hacer es crear la carpeta proyecto. Y dentro de la carpeta proyecto pues no tenemos nada porque no hemos creado ningún tipo de archivo. Pero si yo voy a mi navegador en este momento y le doy acá, miren que ya automáticamente al refrescar me dice que existe una carpeta que se llama proyecto. Vamos hasta ahí. Lo que sigue es conectar nuestro Visual Studio Code 2019 con el proceso que vamos a llevar a cabo dentro de proyecto. Para eso voy entonces a Visual Studio 2019, no, Visual Studio Code. Voy a darle iniciar y aquí en Visual Studio voy a ir archivo, abrir una nueva carpeta y voy a ir a buscar la carpeta que acabé de crear, que está en equipo, disco local C, SAMP, htdocs, y dentro de htdocs selecciono la carpeta proyecto. Le doy seleccionar carpeta y acá tenemos nuestra carpeta. Me pregunta que si yo confío en este autor, le doy que sí porque yo soy el autor y me abre la carpeta proyecto. Lo primero, vamos a crear en esta parte, en la parte superior donde dice crear nuevo archivo, voy a crear un archivo que se llame conexión.php. Vamos a crear nuestro primer archivo .php y este .php me va a servir para crear una conexión entre este código y la base de datos. Si yo guardo acá y voy a mi navegador, podemos ver que hay un archivo que se llama conexión.php. ¿Por qué tenemos un archivo que se llama conexión.php? Sencillamente porque lo acabamos de crear mediante la herramienta de Visual Studio y ahora lo tenemos en línea o en nuestro servidor para que pueda ser utilizado por nuestro cliente. Lo que vamos a hacer aquí es iniciar un nuevo código de PHP y como inicio un nuevo código de PHP, cierro un nuevo código de PHP. Recuerden que es basado en etiquetas. Y vamos a crear una variable que se llame variable de conexión. Y la variable de conexión va a ser igual a un nuevo elemento de tipo MySQL. Miren acá, porque voy a crear una conexión entre mi servidor actual y MySQL. ¿Dónde está ubicado ese sistema? Está ubicado en el localhost. Miren ahí. Separo con coma. ¿Con qué usuario voy a entrar yo a la base de datos? Con el usuario root. ¿Cuál es la contraseña del usuario root? En este caso, el usuario root no tiene contraseña. ¿Y cómo se llama la base de datos? Se llama proyecto. ¿Y de dónde sacamos que se llama proyecto? Si yo voy a mi phpMyAdmin, sabemos que mi base de datos se llama proyecto. Estos datos que acabamos de mencionar de root y de contraseña no establecida son datos que vienen quemados desde el sistema. No tenemos ningún tipo de proceso que tengamos que ver con ellos. Vienen quemados por el sistema y nosotros simplemente los colocamos tal cual vienen en la plataforma. Termino entonces con punto y coma. Y luego yo quiero imprimir el estado de mi conexión. Entonces llamo a la consecuencia echo que me va a permitir escribir en una línea mediante el navegador y voy a escribir lo que tenga la variable conexión y esta variable conexión a mí lo que me importa en este caso es saber el host info que me muestre la información del host al cual estoy conectado. Le voy a dar control S para guardar
voy a ir a mi navegador, voy a refrescar, si voy y le doy en conexión, me dice que estoy conectado en localhost vía TCP/IP. Estoy conectado a mi servidor y a esa base de datos que se llama proyecto. Si yo me equivocase en algo, si yo por ejemplo colocase una base de datos que no es proyectos y le doy guardar y vengo a mi navegador, podemos ver que inmediatamente me saca un error, que no se puede conectar a proyectos, mire, ¿cierto? Yo entonces coloco proyectos y asimismo, como si me equivoco en root y le coloco root 2, vengo acá y le doy refrescar, me dice que yo no puedo acceder con root 2. Y así sucesivamente me va a aparecer cada uno de los errores que enuncian los parámetros. Yo voy a colocar la de manera correcta, vengo acá y miren que me dice que ya estoy conectado localhost vía TCP/IP, estoy conectado a mi misma máquina. Ya tenemos conexión a la base de datos, es así de sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un formulario. Vamos a crear un formulario que me permita realizar un inicio de sección. Entonces voy a crear un nuevo archivo y ese archivo se va a llamar el archivo inicio.php. Y en el archivo inicio.php lo que vamos a teclear es HTML y me van a aparecer ciertas abreviaturas para yo hacer referencia al HTML que quiero utilizar. En este caso voy a pararme en HTML5 y él automáticamente, el sistema me trae la estructura básica de un documento en HTML5. Importante, vamos a hacer hincapié en cada una de estas etiquetas. Tengo la etiqueta type document que me dice que es un tipo de documento en HTML, me dice luego que en qué lenguaje está escrito y yo le voy a decir que no está en inglés, sino que está en lenguaje español. Luego me dice de qué caracteres especiales voy a administrar, yo le digo que UTF-8 como lo explicamos en la base de datos. Me dice que él es compatible con este tipo de navegador y que él no se va a salir de la pantalla porque tiene un viewport. Adicionalmente a eso me dice que tiene un título, el documento tiene un título y yo ese título lo puedo cambiar. Yo por ejemplo le puedo colocar inicio de sesión. Inicio de sesión. Le puedo dar guardar. Voy a ir entonces al localhost proyecto y en localhost proyecto voy a abrir el inicio.php. Si yo le doy clic en inicio.php podemos ver que no tenemos nada, no hay absolutamente nada porque no tengo en el cuerpo del HTML nada, pero acá donde dice el título tenemos inicio de sección, lo que acabamos de escribir en el título, inicio de sesión. Ahora, yo voy a colocar ciertos elementos y los elementos me van a servir para establecer una comunicación gráfica con el cliente. El primer elemento que voy a colocar va a ser un texto en H1, un texto grande que me diga inicio de sesión, por ejemplo, inicio de sesión. Si yo guardo acá y actualizo, tengo inicio de sesión. Y también voy a crear en la parte de abajo un formulario. Miren, voy a crear con la etiqueta form, voy a crear un formulario. Ahora, yo quiero que me cree toda la etiqueta completa. Entonces yo vengo acá, le digo que me cree un formulario. Miren que él me dice que si quiero un formulario get o post, yo le voy a decir que quiero, por ejemplo, un formulario get y él automáticamente me crea un formulario get. Y si yo abro formulario, que es lo que estoy haciendo en esta parte, debo de cerrar formulario. Está abriendo, cerrando, y entre los dos voy a empezar a crear ciertos elementos. Primero voy a crear una etiqueta y esa etiqueta a mí me va a servir para colocar un texto. Por ejemplo, voy a colocar nombre de usuario. Nombre de usuario. Y voy a crear luego un input. Y ese input me va a permitir a mí crear un elemento de entrada. Ese input va a ser de tipo texto. Va a ser un elemento de tipo texto. Va a tener un nombre. Ese nombre puede ser usuario. Y si yo tengo un elemento que no tiene jerarquía, entonces lo cierro
de inmediato. También puedo hacer entonces otro label. Ese label se va a llamar en este caso contraseña. También va a ser un tipo de elemento de entrada. Ese tipo de elemento de entrada va a ser de un tipo específico que es de tipo password, para que la contraseña se vea cifrada. Y le voy a dar un nombre, y el nombre puede ser contraseña. Le doy cerrar, le doy guardar, y si yo vengo aquí a mi página, tengo un nombre de usuario y una caja de texto, contraseña y una caja de texto. Lo puedo colocar más grande para que lo veamos. Yo quiero hacer un salto de línea acá, entonces vengo acá y coloco un bloque, y aquí voy a colocar otro bloque para colocar mi botón. Es un dato de tipo entrada, va a ser de tipo submit y va a tener un valor establecido que va a ser iniciar. Le voy a dar cerrar porque no tiene jerarquía, le voy a dar control S, y si yo vuelvo acá tengo nombre de usuario, contraseña e iniciar. Ojo, en este caso nosotros no estamos trabajando con CSS porque no es materia de estudio. Ya con su profesor técnico lo trabajarán, lo estarán trabajando en este momento, inclusive tendrán ya conocimiento sobre este tema, pero el CSS o la parte gráfica no será objeto de este estudio. Simplemente lo vamos a hacer planos para que aprendamos la parte funcional en el lenguaje de programación, y ya lo estético del front lo verán con sus profesores técnicos. Yo acá voy a crear otro BR, otro bloque. Y ahí lo tenemos. Inicio de sección con nombre de usuario, contraseña e iniciar. Si yo le doy iniciar, miren que no me da absolutamente nada. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer ya cuando tenemos el front establecido es en la parte superior crear una nueva etiqueta PHP. Y si yo abro PHP, debo de cerrar PHP. Primero, vamos a incluir dentro del archivo inicio PHP, vamos a incluir el archivo conexión.php. Y esto lo hago para que el archivo inicio de sección tenga la conexión a la base de datos. Entonces yo le voy a decir include. ¿Y qué le voy a incluir? Voy a incluir conexión.php, punto y coma. Solo con hacer esto, si vengo a mi página, miren que me aparece conectado al localhost vía TCP/IP. Estoy conectado. Ya mi inicio.php está conectado al archivo conexión, que a su vez está conectado con la base de datos. Después de esto, lo que vamos a realizar es que yo tengo un formulario, y ese formulario tiene una acción mediante el método get. ¿Qué es el método get? Es la forma en la que el formulario va a enviar los datos al lenguaje de programación o al front o al backend para que él los asuma como suyos, los capture y luego los pueda utilizar. Hay dos métodos, eso también lo deben de ver con su profesor técnico. Está el método get y el método post. Y existe la acción, que es cuando yo le dé clic en este enviar, qué acción va a realizar este formulario. Pues entonces la acción será que va a ir a inicio.php. Va a ir a sí mismo. Se va a invocar a sí mismo. Ahora, como se va a invocar a sí mismo, lo que yo tengo que realizar es a este formulario darle una identificación. Miren que el nombre tiene, el nombre de usuario tiene un nombre de campo, la contraseña tiene un nombre de campo, y el botón también puede tener un nombre de campo. Yo le puedo decir que él tiene un nombre. El nombre de este botón puede ser iniciar, o simplemente puede ser verificar, ¿cierto? Que es realmente lo que va a hacer. Cuando yo presiono este botón, él va a verificar que los datos ingresados sean los mismos datos que hay en la base de datos. Entonces yo aquí en la parte inicial voy a decir sí. Si existe mediante el método get, recordemos que es get porque él está pasando los datos mediante get. Si existe mediante método get
la existencia de verificar, que este verificar corresponde a este verificar, o sea, si le han pulsado el botón, si han pulsado el botón, entonces lo que yo debo de hacer si pulsan el botón es ¿qué? Es ir a buscar a la base de datos nombre de usuario y contraseña y verificar si coinciden con los que están en las cajas de texto. Entonces, lo primero que debo de hacer es capturar los valores de las cajas de texto. Entonces, yo voy a crear dos variables. La primera variable se va a llamar usuario y usuario va a ser igual a lo que venga mediante el método get, que estamos trabajando con get, de un campo que se llama usuario. Este campo usuario es el de la caja de texto usuario. Y también tengo una contraseña que va a ser igual a lo que venga mediante el método get contraseña. Esta contraseña que ustedes están viendo acá es la contraseña que tenemos en la parte de abajo. Muy bien, ahora tengo ya los datos que me ingresan mediante este formulario, ya los tengo en mi lenguaje de programación. Yo puedo hacer pruebas, yo puedo imprimir lo que me mande en la variable usuario, por ejemplo. Vamos a verlo. Yo puedo refrescar acá. Acá tengo un errorcito. No se puede establecer una conexión ya que el tipo de destino denegó expresamente dicha conexión. Vamos a ver qué está pasando. Se me apagó el servidor MySQL. Yo lo puedo volver a encender. Ahora sí, lo tengo encendido. Estoy nuevamente conectado. El nombre de usuario yo creo que me mandé Pepe. Si yo le doy iniciar, miren que acá llega Pepe. Si lo están viendo acá en esta parte de arriba. Si yo por ejemplo digo María y le doy iniciar, miren que él envía María. Y si yo quiero por ejemplo que me imprima también, yo puedo concatenar. Acá yo puedo concatenar con el punto. Y yo puedo concatenar también la variable contraseña. Mírenlo. Inclusive yo puedo concatenar acá adelante un BR para que nos permita ver qué es lo que está imprimiendo. Yo puedo volver a refrescar acá, colocarle usuario Pepe y contraseña Pepe-1234 y mire que me aparece Pepe y Pepe1234. Todo lo que yo escribo aquí, al darle en el botón iniciar, él automáticamente lo toma en el servidor y lo muestra que es lo que nosotros necesitábamos. Que cada que alguien coloque cualquier texto aquí, cuando le dé iniciar, él envíe los datos a verificar y verificar ya haga la tarea. Entonces, los datos los estamos recibiendo de manera correcta. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una verificación a nivel de base de datos. Entonces, lo primero es que acá yo puedo venir y darle en SQL, ¿cierto? Y en este SQL yo le puedo decir, seleccione el ID de la tabla productos, pero no productos porque yo no necesito productos, yo quiero usuarios para iniciar sección. Entonces vengo a usuarios y le digo, seleccione el ID del usuario siempre y cuando el usuario sea igual a un usuario establecido, que en este caso vamos a ver qué usuario tenemos registrado. Tenemos el usuario Nico, sea igual a Nico y la contraseña sea igual a Nico-1234, que es la contraseña que tenemos acá, Nico-1234. Si yo ejecuto, en la parte de abajo le doy continuar. Si yo ejecuto esta sentencia, miren que él me muestra un ID, el 123. Este ID me lo muestra porque ese es el ID
del usuario Nico con contraseña Nico-1234. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Si yo me equivocase en el usuario y le coloco Nikos y lo ejecuto, miren que él no me muestra ningún ID. ¿Por qué? Porque no hay ningún usuario que se llame Nikos con la contraseña Nico1234. Entonces, esta va a ser la consulta SQL que me va a servir a mí para validar los campos dentro de la base de datos que sí correspondan al usuario y a la contraseña. Y eso vengo y lo digo acá. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear una variable que se llame consulta. Consulta va a ser igual a la consulta que acabamos de crear. Yo la puedo copiar y pegar directamente desde PHPMyAdmin hacia mi lenguaje de programación o hacia mi editor de texto. Hasta ahí. Luego yo no tengo por qué preguntar por Nico. Nico no es el que me preocupa. Ni tampoco la contraseña Nico-1234. Realmente lo que yo necesito mirar del usuario es el usuario que esté en la variable usuario. Y lo que yo necesito mirar en la contraseña es la contraseña que esté en la variable contraseña. Entonces ya tengo mi consulta totalmente realizada. Ahora lo que sigue es ejecutar esa consulta, pasar esa consulta a ejecución. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a decir que esa consulta, voy a guardar el resultado de esa consulta. El resultado de esa consulta va a ser igual a la variable conexión, que es la variable que tengo aquí, la variable conexión. Y la variable conexión va a realizar una query, va a realizar una consulta que está guardada en la variable consulta. ¿Qué estoy diciendo? Que la variable resultado va a tener de cierta manera ese resultado que me arroje la consulta que yo estoy realizando en la parte de arriba mediante la conexión que tengo en mi archivo conexión.php. Luego, para saber qué me está respondiendo la consulta, yo puedo hacerlo de una manera muy sencilla. Yo puedo preguntarle al sistema cuántos valores estoy yo recibiendo cuando ejecuto esta consulta. ¿Y eso cómo lo realizo? De la siguiente manera. Yo le puedo decir echo, imprima lo que tenga el resultado numRows. O sea, muéstreme cuántos son las filas que se devuelven cuando yo ejecuto esta consulta. Y yo antes le puedo concatenar un salto de línea. Entonces miren lo que va a pasar. Cuando yo vengo a mi inicio de sección, nombre de usuario, yo le puedo dar Pepe, contraseña 123, y si le doy iniciar, miren que el sistema me dice que ha devuelto 0 valores, porque no existe un usuario que se llame Pepe. Si yo coloco Nico y coloco la contraseña Nico-1234 y le doy iniciar, miren que él me dice que ha devuelto un valor. ¿Por qué un valor? Porque ese 1 significa que él encontró un usuario y lo devolvió. Tengo un usuario registrado. Pero si yo coloco Nikos y coloco la contraseña bien, Nico-1234, iniciar, miren que me muestra 0. No hay ningún usuario con ese nombre de usuario y contraseña. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ya con esta información, lo que yo podría hacer es una validación, un if. Sí, el resultado, al saber cuántos datos devuelve, es igual y solamente igual a 1, eso quiere decir que él inició sección. Entonces, si él inició sesión, yo voy a hacer un imprima que diga usuario correcto, usuario y contraseña correctos. Pero si no es 1, es porque es 0. Entonces yo voy a imprimir por pantalla usuario y o contraseña incorrectos. Le voy a dar guardar
Y si yo voy a mi navegador, puedo refrescar, voy a ir al usuario, por ejemplo, el usuario Pepe, con la contraseña 1234, le doy iniciar, y miren que me muestra usuario y o contraseña incorrectos. Yo no quiero que me aparezca este texto acá tan molesto, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a conexión, lo voy a comentar, lo guardo, y voy a probar, por ejemplo, con Nikos 1234, iniciar. Me dice usuario y o contraseña incorrectos. Pero si yo coloco Nico y la contraseña Nico-1234, iniciar, miren que me dice usuario y contraseña correctos. Yo ya tengo cómo saber si un usuario y una contraseña son correctos o incorrectos. Pero a mí no me interesa que me diga usuario y contraseña correctos. A mí me gustaría que cuando yo inicie sección correctamente, el sistema me envíe a otra página. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear otro archivo acá en la parte superior que se llame casa.php. Y yo dentro de casa.php voy a ir a escribir la etiqueta HTML. Recuerden que van a HTML5. Acá donde dice lenguaje lo vamos a cambiar por español. Donde dice documento, que es el título, lo vamos a cambiar por la sección, que en esta caso es la casa. Y acá en el cuerpo le voy a colocar bienvenido a casa. Voy a colocar un H1, cierro el H1, bienvenido a casa. Y esa es la casa. Pero acá en el inicio, yo ya no quiero que me muestre usuario y o contraseña correcto, sino que yo quiero que cuando él inicie sección, se dirija a esa casa. Entonces, voy a utilizar la redirección, y la redirección es muy sencilla de utilizar. Simplemente voy a colocarle la etiqueta de localización y le digo dónde quiero que se localice. Y yo quiero que se localice en casa.php. Le estoy diciendo que cuando el resultado sea 1, él se vaya para una localización y esa localización es casa.php. Yo voy a venir acá, voy a limpiar, voy a decir que es Nikos, voy a colocar una contraseña mala, iniciar. Miren que él me dice usuario o contraseñas incorrectos, pero si yo le coloco Nico y acá Nico-1234 y le doy iniciar, miren que él automáticamente me dice bienvenido a casa y el sistema automáticamente sabe que eso es un inicio de sección. Ahora yo quiero cerrar sección, ya quiero devolverme al inicio. Entonces yo voy a venir acá a casa y acá arribita le voy a colocar la etiqueta A para hacer un hipervínculo. Dentro de la etiqueta A le voy a colocar cerrar sesión. También le voy a hacer un nuevo bloque, un salto de línea. Y le voy a decir que cuando él pulse cerrar sección, vaya a una referencia específica. ¿Y cuál es la referencia específica? Que vaya a inicio.php. Le voy a dar guardar, actualizo y acá ya tengo cerrar sección. O sea que si yo pincho aquí, le doy clic, me devuelve inicio de sección. Si yo inicio sección con cualquier tipo de usuario, me va a decir que los datos son incorrectos. Si coloco los datos correctos, él automáticamente me deja iniciar sesión. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a hacer la actividad propuesta para esta sección de clase y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.